Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día viernes 30 de abril del año 2021 en nuestra 27ª videoconferencia de este año. El tema de hoy va a ser origen del desarrollo de la salud y la enfermedad. Preceptos de la línea DOHAD, que son las siglas en inglés de los orígenes y desarrollos epigenéticos de la salud y enfermedad. Y este tema va a ser impartido por el licenciado en nutrición de la Universidad Veracruzana, el licenciado Paul Tadeo Ríos Gallardo, que también es miembro de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles. Voy a ceder la palabra al doctor Arturo Perea, que va a hacer una breve introducción. Adelante, Arturo. Muchas gracias, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Apreciamos mucho su compañía, saludamos a los amigos de Venezuela, al doctor Nelson, al doctor Michel en la Ciudad de México y todos los demás que nos acompañan. Me permití solicitar unos minutos para platicar de este tema. Cuando nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría en México trabajamos una línea de investigación que es la obesidad en la infancia y la adolescencia y todas las enfermedades crónico-degenerativas que le acompañan. Hemos aprendido muchísima medicina de este campo, un campo que insistimos mucho, no se puede centrar solo en el exceso de grasa corporal y la respuesta inflamatoria que tiene un pequeño, tiene muchísimas cosas arriba más. En ese sentido, y dentro de lo que vamos investigando, hace cosa aproximada de unos que serán 10 años, encontramos una beta científica y por ende beta académica muy importante, que fue la línea internacional DOHAD de investigación. Como ya lo dijo el doctor Lara, se refiere básicamente al desarrollo de los orígenes de la salud y la enfermedad humana. Cuando nosotros comenzamos a profundizar en esta propuesta, que prácticamente vino a formalizar el señalamiento que hizo de manera también puntual el doctor David Barker en Reino Unido, pero que sabemos ya no fue el primero, aunque fue el que puso el punto claro en la I. Nos dimos cuenta que en realidad nos marcaba la oportunidad de reconocer que la salud y la enfermedad humana son un proceso en el curso de la vida. Un proceso que, si lo entendemos de manera puntual, genera oportunidades. Oportunidades que van a ser esa relación directa en donde cabe perfectamente la propuesta que han hecho la tendencia determinista de los genetistas con la propuesta actual de los epigeneticistas. Es decir, unos muy tendientes a pensar que los genes determinaban la vida humana y todo su curso, y otros que han venido a hablar de que la epigenética es la que va a regular la expresión de los genes y que podría ser la que la determine. Al final, investigar la línea DOHAD nos permite entender que es un equilibrio en donde mendelianos y darwinianos encuentran esa armonía, y para nosotros que somos clínicos nos ha permitido empatar muchos conceptos que nos dejaban duda y que hoy tratamos de llevarlos hasta la extensión de la salud pública y que creemos indudablemente en todo el mundo y particularmente en América Latina podría señalar y permitir política pública en el ámbito preventivo y predictivo que desacelerara el impacto que han tenido las enfermedades crónicas en la humanidad. Así que yo invité a Paul, el licenciado Paul Tadeo Ríos Gallardo, lo conocen ya aquí, ya ha tenido oportunidad del foro, a que hablara un poco de la línea DOHAD. Paul es un intenso investigador y créanme que no van a sentirse defraudados, van a sentir la inversión de su tiempo en lo que Paul nos va a decir y a la vez, al final,
seguramente vamos a poder reforzar la aplicabilidad clínica que tienen los conceptos de la línea Doha. Así que apreciamos mucho, como siempre, al doctor Eduardo Lara, Médicos Unidos, a la Academia Mexicana de Pediatría, la oportunidad de penetrar viernes último de cada mes con todos ustedes, tratando de aportar algo a este gran grupo. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y al doctor Arturo Perea Martínez por la presentación. A continuación, pues voy a proceder a compartir la pantalla para dar inicio a nuestra plática. Bien, pues reiterando el agradecimiento de estar aquí con todos ustedes, es mi privilegio y mi placer poder prestar voz y presencia al infatigable trabajo de un equipo multidisciplinario que hace posible todo este contenido. Y sí, efectivamente, como ya se nos ha introducido, el día de hoy vamos a hablar sobre los preceptos del origen y el desarrollo de la salud y la enfermedad. Esto es un argumento general del paradigma conceptual y del campo de investigación de los orígenes evolutivos de la salud y la enfermedad. Y es que es el estado mismo de la salud y el riesgo para el desarrollo de la enfermedad que inicia desde la infancia y que tiene un impacto caudal hacia la vida adulta, afectando de forma significativa por factores ambientales que van a actuar durante los periodos preconcepcional, prenatal y postnatal de manera temprana. Se ha hecho especial hincapié en algo que ya hemos tenido la oportunidad de hablar mucho con ustedes y que realmente lo vemos todos los días a nivel de la clínica, en sujetos con obesidad, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, pero también se ha reforzado los trabajos de investigación y clínicos realizados sobre cánceres, enfermedades endocrinas, escenarios como la osteoporosis, la fragilidad de personas mayores, hablando de la senectud, de la salud mental, de la función cognitiva, de las enfermedades respiratorias y de la función inmunitaria. Y aunque el campo como tal está construido actualmente, realmente tiene poco más de 2 décadas, como justamente lo acaba de asentar el doctor Perea. Todas estas ideas, teorías y conocimientos se han basado ya desde investigaciones que tienen una raíz de 90 años atrás. El día de hoy, junto con todos ustedes, reunimos las condiciones, los conceptos y los enfoques de la hipótesis que en los últimos 90 años han explorado la cuestión de las influencias ambientales que van desde la prenatalidad hasta los escenarios postnatales que van a afectar a la salud y a la enfermedad. De todo esto, de manera muy interesante, decía Herr August Weismann que ningún factor ambiental podía mejorar la herencia más que heredar una mejor genética. Y esto diluía el valor de lo que podían hacer nuestros genes y que teníamos que estar estrictamente sometidos a lo que nosotros pudiéramos encontrar o mejorar a través de otra persona. Sin embargo, hasta ese momento no había sido el ambiente como un regulador cardinal de las expresiones epigenéticas, no había sido retado, sino hasta que el doctor Sir William Ogilvy Kirkman, es un biólogo escocés, se encarga de hacer artículos de referencia, que de hecho es el artículo pionero, donde muchos autores que ahora vamos a mencionar comienzan a describir las afectaciones en el perfil, particularmente del estado nutricional de los individuos, como un eje rector de aspectos o de cambios epigenéticos para la implementación de cierta condición o de cierto estado de salud o enfermedad en la vida futura. A partir de esto y de las observaciones epidemiológicas realizadas en Escocia, fue justamente consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en los inicios de 1935 en adelante, cuando comienzan los fenómenos de hambruna secundarios a la invasión de los alemanes. Y como historia, pues tenemos el asedio de Leningrado, tenemos también el refuerzo de las hambrunas de Rotterdam y de La Haya, y por qué no comenzar a abrir ya el pensamiento y considerar si en este momento estamos también siendo retados epigenéticamente hablando, derivado del monotema de la pandemia que todos nosotros estamos viviendo. Junto con ello,
Y en responsabilidad del asedio alemán en la Europa occidental, son justamente los investigadores Sir Robert McKinsey y Lady Elsie Whittinson, que también debo de agregar, Lady Elsie era nutrióloga, comienzan a hacer los primeros ensayos y las primeras teorías sobre la prescripción específica de nutrimentos para la mejora de la descendencia en los recién nacidos de mujeres que tuvieran algún reto de carácter biológico, hablamos de desnutrición o de alguna carencia específica, y que la descendencia pudiera nacer de mejor manera. Y entonces encontramos este escenario que vemos hacia la derecha de nuestra pantalla, donde ya se comienzan a sentar justamente las bases de la nutrición prenatal y postnatal como parte del proceso, porque eso es un mensaje clave que nos tenemos que llevar. La línea Doha debe de ser, o sugerimos que deba de ser entendida como un proceso en el cual se establecen las bases del desarrollo de condiciones para la enfermedad, ciertamente, pero que también lo podemos nosotros dirigir hacia la salud. Y pasado el tiempo, ya para la década de 1985, una etapa avanzada del siglo pasado, fue cuando su gracia, Sir Thomas McEwan, adopta académicamente hablando a Sir David Barker, un epidemiólogo británico que comienza a describir lo que anteriormente ya se había dicho y que justamente a él le había tocado comenzar a reflexionar con respecto a los estudios epidemiológicos que él comienza a ver. Y es que justamente en aquellas personas que tuvieran alguna expresión de carencia tenían mayor particularidad de expresiones cardiovasculares en la descendencia ya para las edades más adultas. Estamos hablando de los 30, 40 o 50 años cuando él comenzó a observar que las personas que nacían con bajo peso al nacer, derivado de un estado de salud no óptimo por parte de las madres, y nosotros ya también agregamos por parte de los padres, comenzaban a desarrollar este tipo de problemas. Es decir, que los fenómenos de enfermedad expresados en la edad adulta tenían influencias prenatales y, de acuerdo a Lady Senna Stein y a Sir Mervyn Susser, que por cierto eran matrimonio, comienzan a sentar que no solamente las influencias prenatales iban a impactar en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y oxidativas, sino que además también en los primeros indicios de la vida postnatal. Poco tiempo después, el profesor alemán Herr Günther Donner comienza a demostrar, y esto es importante que lo entendamos así, los estudios de asociación entre la nutrición y la posterior prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué hacemos especial hincapié en la asociación? Porque él no hablaba de causalidad, sino de cómo los estudios, dimensionalmente hablando, comenzaban a asociarse a la expresión de todos estos fenómenos. Y es así, entonces, como nos hacemos la pregunta si la nutriología de precisión, que hoy en día ya está al alcance de nosotros en mucho, es un fenotipo de desarrollo de nutricional saludable o enfermo. Sin duda, la epigenética para estos momentos se refiere al análisis de los cambios que pueden ocurrir a nivel de la cromatina, como lo podemos observar aquí, y además en el ADN, que son heredables y que no necesariamente van a afectar, que de hecho no lo hacen, que no afectan la secuencia primaria del ADN. La epigenética conceptualizada originalmente es como aquellas interacciones entre genes y los productos genéticos que van a determinar un fenotipo. Solo más tarde se apreció el papel clave de las influencias ambientales. ¿Cuándo? Pues a partir de que el ser humano comenzó a ser más retado a nivel ambiental. Hablamos de hambrunas, hablamos de guerras, hablamos de problemas económicos. Hoy en día tenemos que hablar de la inseguridad alimentaria y agregamos también la vigente triple carga de malnutrición. A medida que nosotros como organismos crecemos y nos desarrollamos diferencialmente, también las reacciones habrán de ser cuidadosamente orquestadas y activando y desactivando ciertas partes del genoma en momentos estratégicos y en ubicaciones muy específicas. Por lo tanto, la epigenética es el estudio de todas estas reacciones que podemos nosotros observar aquí, tanto químicas como físicas, y de todos los factores que van a influir en ellas. Como mensaje clave tenemos que entender que los cambios o los ajustes epigenéticos van a depender del debut, del tiempo y del umbral del individuo para superar esos ajustes.
un reto que enfrentamos hoy en día, tanto los nutriólogos clínicos como nuestros amigos médicos, es que el medio ambiental es mucho más cambiante y mucho más rápido que la estructura general del ser humano. Y esto pues también nos lleva a comprender la relación del paradigma de la eugenesia nutrimental y también nos lleva a la definición de todos estos conceptos que sin duda alguna es del dominio de todos ustedes, pero que vale la pena recalcar. Ya decíamos que los procesos epigenéticos son cambios heredables que van a modificar la expresión génica sin necesariamente alterar la secuencia primaria del ácido desoxirribonucleico, como lo podemos ver en la pantalla. Dichas implicaciones de estos cambios son amplios y van a impactar en la estructura y en el funcionamiento adecuado, y que ya lo vamos a ver un poco más adelante. En la fisiopatología de la enfermedad, como desarrollo, y de algunas terapias específicas, por ejemplo el cáncer y otras acciones, van a tener juego estas regulaciones. De manera muy breve, en virtud del tiempo, pues vale la pena recordar que el epigenoma consiste en el código genético completo de todas las células diferenciadas del cuerpo. Los silenciamientos genéticos se refieren a la reducción o supresión total de la expresión de un gen. Y esto es bien importante, porque también en la descendencia, en los procesos de reproducción, vamos a tener etiquetas o targets que van a ser silenciados y que van a permanecer. Y hay otros que evidentemente se van a reiniciar. De ahí también comenzamos a tocar aspectos de reprogramación. La impresión, por ejemplo, también se refiere a las modificaciones epigenéticas que son específicas, que solo se agregan a los gametos masculinos o femeninos, hablamos del espermatozoide o del óvulo, respectivamente hablando, y lo que posteriormente va a dar un paso o resultado a la regulación génica específica del origen. Y así también tenemos a los tipos de marca epigenética, a la metilación del ADN, que como lo podemos ver en la imagen, no es más que agregar una estructura CH3 hacia nuestras moléculas de las bases nitrogenadas del ADN a nivel de la citosina, y esto lo que van a hacer es justamente metilar, y lo que van a hacer es bloquear o van a silenciar o van a suprimir la expresión de un gen. ¿Qué tipo de gen? A lo mejor para el desarrollo de un cáncer, o el gen para el desarrollo de la obesidad, o el gen para el desarrollo de diabetes mellitus, etcétera, y etcétera, y etcétera. Cabe mencionar de manera muy especial que es justamente el ácido fólico quien toma el protagonismo de este robusto y significante avance en la materia de la nutrología y de las ciencias ómicas en la década de 1910 por Lady Sir Wilson en Inglaterra. Nombrándose así, de hecho, y que en lo personal tiendo a decirlo mucho de esa manera, es el ácido fólico, sin duda, el nutrimento del siglo XX, pues nos lleva hacia todo esto. El origen del concepto, de la hipótesis y del paradigma, justamente de lo que estamos hablando, pues ya también nos da la oportunidad de abrirnos hacia 4 ejes de pensamiento, los 4 hits de la bioprogramación de la salud y la enfermedad, desde la disrupción fisiológica, la disrupción neurológica, también la inmunológica y la disrupción del microbioma. Junto con ellos, las tecnologías ómicas como la metabolómica, transcriptómica, proteómica, metagenómica, pues ya están también desempeñando un papel cada vez más importante en estas ciencias. Con la aparición del concepto de la nutrición de precisión y de la línea DOHAT, surgieron la necesidad de comprender las respuestas individuales a las intervenciones nutricionales y ambientales. Es un momento que sin duda para todos nosotros es oportuno para examinar el impacto de todas estas herramientas que hasta el día de hoy los estudios en materia de nutrición humana nos lo han permitido. Los avances, la comprensión, las intervenciones habrán de incorporar estas nuevas ciencias para encontrar mejores datos de observación común, retirar los estudios de baja variabilidad y entonces hacer más importante y aprovechar todos estos datos para usarlos en el desarrollo de la nutriología de precisión, comulgando con el concepto del desarrollo de los orígenes DOHA. Qué interesante es esta parte. Nosotros tuvimos el gusto en 2019 de escribir una colección de libros. De hecho, el orden del número 3 hablábamos sobre los orígenes de la salud y de la enfermedad a partir de la nutrología en el contexto del epigenoma humano.
Y nos llevamos justamente este concepto de que aprendemos o que el epigenoma tiene la capacidad de aprender desde sus experiencias. Hablábamos ya entonces que las etiquetas epigenéticas van a actuar como un tipo de memoria celular. Este perfil epigenético de una célula, cualquiera que sea, va a reunir una colección de etiquetas que va a informar a los genes si deben o no activarse. Esto va a ser la suma de señales recibidas durante la vida temprana. Y el cambiante epigenoma también nos va a hacer la expresión, o nos va a informar sobre la expresión génica. ¿Qué queremos decir? Pues queremos decir que el cambiante epigenoma nos va a informar que a medida que un óvulo fertilizado se convierte en un bebé, decenas de señales recibidas durante días, semanas y meses estarán sufriendo muchos cambios incrementales en sus patrones de expresión genética. Y estas etiquetas epigenéticas van también a registrar las expresiones de los genes. Cada señal va a apagar algunos genes y va a activar a otros a medida que la célula empuja hacia su destino o su diferenciación final. Diferentes experiencias son las que nos van a hacer los perfiles justamente epigenéticos una vez que la célula crece y que está bien diferenciada en el tiempo. Y bueno, estos procesos y estas experiencias ambientales de las cuales estamos aprendiendo, pues del ayer hoy las tenemos que también tener muy presentes. Vemos, por ejemplo, en este mapa cómo es que las condiciones nutricionales en mucho subestimadas al estrés materno paterno excesivo, hablamos de una carencia nutricional específica, y en este caso hablamos de un exceso nutricional específico, también nos va a dar estas etiquetas de bioprogramación hacia la descendencia. Estos datos son los últimos registrados por la ENSANUD, donde pues vemos cómo el porcentaje de población de sujetos de 12 a 19 años de edad tienen obesidad. El mensaje clave aquí es que justamente son individuos en edad reproductiva, es decir, que vamos a gestionar o vamos a hacer la impresión de las etiquetas de enfermedad, y con eso, sobre la base de la teoría en el desarrollo, pues estamos asegurando en nuestro país por lo menos de 4 a 5 décadas más de herencia en materia de obesidad. Y por otro lado, pues bueno, también hablando de las carencias específicas como parte de la triple carga de nutrición y los aspectos que dan fundamento a la línea de OHAD, pues tenemos también carencia específica como por ejemplo la anemia, bajo peso al nacer, y esto es muy importante porque justamente los estudios primarios, como vimos al amanecer de la plática, hablaban del estado de salud o perfil nutricional de las mujeres gestantes, y comenzaron justamente a observar eso, que mujeres que tenían un bajo peso en el primer tercio del embarazo, los bebés tenían un alto peso para la edad en las primeras etapas de la vida. Sin embargo, cuando las mujeres en gestación presentaban alguna carencia en el último tercio del embarazo, las expresiones eran más tardías. Estamos hablando prácticamente de la adultez. Entre otros muchos aspectos, como podemos ver aquí en la gráfica. Y la oportunidad que nos da justamente de la aplicación clínica es, por ejemplo, a nivel de la obesidad, que dicho sea de paso, en nuestro país hay más de 600,000 personas con este diagnóstico de acuerdo a los datos de INEGI, y de acuerdo al catálogo de epidemiología de nuestro país, pues es la octava patología de nuestra república, pues nos da la oportunidad justamente de hacer la utilización de otros nutrimentos a nivel genético. Como podemos ver, y que hay un gran ejemplo a nivel de los ácidos grasos, que dicho sea ¿Y de dónde paso, está la computadora, tienen la la capacidad, cámara? tienen la capacidad de metilar sin necesariamente tocar al gen directamente, sino a través de otros mediadores. Por ejemplo, a nivel de los macrófagos, podemos ver que el ácido retinoico, una vez que es oxidado con ácidos grasos en la LDL, va a tener la capacidad de heterodimerizarse con los receptores RXR y PPAR gamma para generar un control, motivar a la transcripción a nivel nuclear, y a través de los microRNAs hacer una traslación de proteínas que nos van a proteger de las expresiones inflamatorias. ¿Qué otros ejemplos bien documentados tenemos de este tipo de mecanismos epigenéticos? El histórico, el ácido fólico, que va a tener un mecanismo de metilación a nivel del DNA, y pues va a tener una influencia directa a nivel de cáncer, entre otros muchos.
Los ácidos grasos a nivel de la transcripción de los factores de anclaje o de transporte, a nivel de obesidad. El nutrimento que probablemente, ya hablábamos que el ácido fólico es el nutrimento del siglo XX, pues el del siglo XXI, y no tengo duda, es la vitamina D, que tiene también la capacidad, y sí hacerlo de manera directa y nuclear, a nivel de la estabilización de los microRNAs y actuando, por ejemplo, a nivel de la disfunción renal. De los flavonoides también van a incrementar la síntesis de los microRNA y van a tener regulación directamente al cáncer, y también estos compuestos que van a disminuir la síntesis de ciertos ARNs para conducirnos a la regulación o la prevención del desarrollo de la artritis. Por otro lado, a nivel de cáncer, pues podemos ver cómo es, que por cierto también la tercera causa de muerte en México y en todo el mundo, podemos ver cómo ciertos componentes o ciertos compuestos nutricionales, como son los polifenoles, en medida en la que nosotros los tenemos elevados, vamos a tener la contención de genes, de expresión de genes, por ejemplo, a nivel lipídico, de todos estos que vemos en la gráfica, y a la mejora, es decir, a la baja de estos. A nivel de la glucosa, tiene la capacidad de disminuir la MIR107, a nivel de la inflamación va a participar directamente con todos estos genes, y vean qué interesante es el proceso epigenético. Estos polifenoles van a tener la capacidad de reducir a la baja a las células diferenciadas de linfocitos 40, 40L, de interleucinas de carácter inflamatorio, hablamos de la 23, de la 8, va a también tener la capacidad de regular a nivel del interferón gamma, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver aquí ya los avances de la aplicación de todo este conocimiento y de los preceptos que habían sido bien desarrollados. Ejemplos del comportamiento nutripigenético de la población mexicana, pues como lo podemos observar aquí, desde los estudios tradicionales de observación en el siglo XIX y XX, el bajo aporte de proteínas evidentemente nos va a conducir a una baja aminoacidemia materna, conduciéndonos a un bajo transporte placentario de aminoácidos, y por lo tanto vamos a tener una baja síntesis de proteína fetal. Como consecuencia, estamos bioprogramando el proceso de bajo crecimiento fetal. Sin embargo, también los excesos nos van a conducir a esta parte. Pensemos, por ejemplo, en la preeclampsia, es una patología vascular del dominio de todos ustedes, que nos va a conducir al bajo flujo sanguíneo placentario, y por lo tanto también vamos a tener una baja secreción de insulina fetal. Es decir, el epigenoma sabe reaccionar a la carencia o al exceso, o dicho en otras palabras, sabe reaccionar a los insultos polares de los compromisos nutricionales. Sobre la cadena de causa-efecto, es bien interesante cómo decir que las células van a obedecer al nutrimento o a su ausencia, y por lo tanto los genes sabrán de ajustar a los efectores. En septiembre pasado, que tuve el gusto también de ser invitado y de hablar por primera vez con Médicos Unidos, hablábamos justamente cómo los nutrimentos tienen la capacidad de actuar sobre la cadena causal. En este sentido, cuando nuestras concentraciones son normales, pensemos en la mujer embarazada, y los nutrimentos son adecuados, pues estos van a realizar sus funciones originales a nivel de sus efectores, estos definidos a nivel de célula, órgano y sistema. Sin embargo, cuando estas funciones tienen alguna regulación a la alta o a la baja, entonces nuestros sensores sabrán de detectarlo, hacer la traducción del valor medido del nutrimento, y entonces dar una señal de la detección de concentración, llámese alta o baja, que nos va a llevar a la función desajustada. Por lo tanto, homeostáticamente habremos de encontrar una concentración de señal a nivel humoral, a nivel interno o a nivel epigenético, para generar un controlador y entonces tratar de restaurar en la medida de lo posible las concentraciones y las funciones de nuestro nutrimento original. Y esto juega exactamente a nivel nuclear. Y lo podemos ver aquí. Sabemos que la severa consecuencia de un orquestador nutrigenético como es el ácido fólico en el proceso de metilación de las cadenas de ADN, si nosotros carecemos de ella, o en este caso mujeres en la edad reproductiva, pues nos vamos a tener un severo problema en la descendencia a la hora del desarrollo de carácter neurológico, y como consecuencia vamos a experimentar procesos a nivel de anencefalia en la descendencia, encefalocele, espina bífida y demás. Si bien es cierto, y cabe también la oportunidad de comenzar a hablar de las políticas públicas que han funcionado a nivel mundial
en muchos secundarias al conocimiento de las observaciones DOHAT, pues también no es extraño que en las unidades de neonatología de hospitales de segundo y tercer nivel encontremos todavía a muchos pacientes en estas condiciones. Y también tendríamos que agregar, por ejemplo, gastrosquisis, malformaciones anorrectales, prematurez, síndrome de Down, etcétera, etcétera, y etcétera. Y entonces, pues aquí vemos otra vez el ejemplo tradicional e inequívoco de la aplicación de los nutrimentos sobre la cadena epigenética. Un neurodesarrollo normal, pues va a participar en el metabolismo de la metionina, donde va a ser un donador para las estructuras del ácido fólico, y entonces el ácido fólico a través de su respectiva enzima, que es la metil tetrahidrofolato, pues nos va a dar la oportunidad de donar estos carbonos, estos CH3, a las cadenas de ADN y por lo tanto hacer el silenciamiento de las anomalías en el nivel del neurodesarrollo. Sin embargo, si tenemos esta carencia a nivel epigenético, pues vamos a tener defectos a nivel de la metilación y entonces vamos a bloquear este ciclo de la metionina, que por cierto es parte de 4 procesos cardinales en este proceso, y entonces vamos a tener defectos en la donación o vamos a tener ausencia en la donación de este carbono y por lo tanto vamos a tener que llevar sus problemas. Ahora bien, si tenemos ese riesgo, pues evidentemente podemos atacarlo y revertirlo con la prescripción de nutrimentos para jugar con este proceso epigenético a nuestro favor y por lo tanto contener el desarrollo de estas malformaciones. No es raro que en médicos con tanta experiencia como la que tienen ustedes que están aquí, pues a lo largo de los años, desde sus experiencias a nivel de internado y residencia, hayan visto un franco descenso en la expresión de todas estas expresiones genéticas, todo por el acierto en la prescripción de la utilización del ácido fólico. Esto sin diluir el mensaje de que ciertamente hoy en las unidades hospitalarias lo seguimos encontrando. Y bueno, las afectaciones pueden ser tanto abiertas como cerradas, con un nivel de impacto y de sobrevida de codependiente de justamente la gravedad de esta etiología, desde las anencefalias hasta las mielosquisis y bueno, todo esto que estamos viendo en este algoritmo. Superando la barrera de la programación fetal, pues también nos comienza a poner en el pensamiento la oportunidad de hacer la reprogramación o los conceptos que ya miembros del equipo han estado hablando, particularmente el doctor Perado durante los últimos años, sobre también los procesos de desbioprogramación. Y es bien interesante porque si tomamos en primer orden, podemos ver en esta imagen que una mujer y un varón que van a formar al bebé, y una vez que ella está embarazada, ante la exposición ambiental, hay por lo menos 3 generaciones que están expuestas al debut, a la tolerancia y a la magnitud de la presentación para que se afecte la 4ª generación de la descendencia y entonces venga a expresar todos estos problemas de carácter epigenético. Entonces hablábamos de que la reprogramación tiene la capacidad de borrar la mayoría de las etiquetas epigenéticas para que el óvulo fertilizado pueda convertirse en cualquier otro tipo de célula. En el desarrollo embrionario, pues muchas células con función especializada van a tener también muchas etiquetas epigenéticas. Entonces, si tenemos la exposición y nosotros hacemos la contención justamente de todo esto, pues evidentemente podemos potencialmente contener y desbioprogramar. Sin embargo, aunque la literatura tradicionalmente lo ha dirigido hacia la reprogramación para la salud o la desbioprogramación de la enfermedad y que en cualquier etapa de la vida tenemos una ventana de oportunidad, también podemos y debemos de decir que si en este caso no tuviéramos una exposición ambiental negativa, sino positiva, también podemos hacer un proceso de bioprogramación saludable para la descendencia. Y bueno, como lo podemos ver, la impronta nutricional en este interesantísimo diagrama, podemos ver que a la hora en el momento de la fecundación, desde la expresión de la germinación hacia el proceso de fertilización, vamos a tener un episodio de impresión de genes. Esto es importante decirlo, porque durante la implantación el blastocito efectivamente va a silenciar todos los genes. Algunos autores a eso lo llaman reprogramación, porque en teoría se están borrando las etiquetas del embrión. Sin embargo,
vamos a tener el silenciamiento de algunos genes, es decir, que no se borran, más bien se silencian. Y es ahí donde nosotros comenzamos a tener la carga de alguna forma de expresión, y entonces, una vez que hay una diferenciación celular, crecimiento y demás, si tenemos la exposición en la vida futura o postnatal, es muy probable que desarrollemos esto. Hay formas de prevenirlo. La literatura hoy en día nos ha demostrado, desde estudios epidemiológicos como estudios de intervención, que la utilización de ciertos nutrimentos con impacto epigenético van a tener la capacidad de contener esta expresión de genes. ¿Cuáles pueden ser más situaciones de riesgo? Bueno, pues podemos observar aquí, por ejemplo, la situación de la madre en todas aquellas que tengan desnutrición preexistente, definida como menos de 18 puntos de índice de masa corporal, y el riesgo o el impacto del feto a nivel epigenético, pues evidentemente que va a ser un retardo en el crecimiento uterino. El tabaquismo materno también nos da esa consecuencia. La enfermedad digestiva con mala absorción, potencialmente para las carencias de riesgo de vitaminas liposolubles, A, D, E y K, además de la B12, embarazos gemelares, retardo en el crecimiento intrauterino y todas estas condiciones que también podemos ver acá. Podemos destacar, por ejemplo, también la situación de la obesidad, cómo es que nos va a dar carencias múltiples nutrimentales, aspectos de vegetarianismo, veganismo y demás. Los mecanismos responsables de la memoria nutricional que van a imperar al inicio de la vida, pues bueno, rescatamos o resaltamos en mucho las metilaciones epigenéticas como fenómenos de metilación y promotores de genes, acetilación de histonas y de microRNs no codificantes. Y que hoy en día ya también comenzamos a hablar sobre los procesos de telomerización. Nutrimentos y compuestos bioactivos que también tienen la capacidad de regular la expresión de genes. Hoy, por ejemplo, tenemos la metionina, que está encontrada en semillas de sésamo, nueces de Brasil, pescados, pimientos, espinacas, y vean cómo va a tener la capacidad de sintetizar los mediadores para el ácido fólico. Este mismo nutrimento, encontrado en vegetales de hoja, semillas de girasol, levadura y demás, va a dar la capacidad de sintetizar metionina y sinérgicamente esto es regular. La vitamina B12, encontrado en carne, hígado, mariscos y leche, también nos va a sintetizar metionina y todo lo que estamos viendo acá. La colina, por ejemplo, que también es un nutrimento destacado en este sentido, pues también va a ser un donante de metilo. En esta tabla también seguimos viendo más ejemplos de los nutrimentos, dónde es que los encontramos y cuáles van a ser sus acciones. Hoy en día ha tomado muchísima relevancia y mucho foco de estudio el resveratrol, es un poderoso polifenol antioxidante, y el butirato. Y vean, estos estudios de regulación ya implementados son estudios de control aleatorizados. Vean cómo tienen la capacidad de hacerlo a nivel de las células blancas, lo comparan contra placebos y utilizan ácidos grasos, regulan a este gen, que es el NFKB1, y vean qué interesantes son los resultados. Mejora el estrés oxidativo y mejora la inflamación. Utilizan polifenoles y mejoran el colesterol, la quercetina, modulan el estado inflamatorio, esto después del ejercicio físico. Los polifenoles también regulan los genes relacionados con la aterosclerosis, la mejora del estrés oxidativo y el estado inflamatorio. Y esto nos lleva a acentuar algo también relevante, y es que tomó mucha importancia el estudio hacia la línea de hoja a partir de los estudios observacionales de los fetos que nacían con placas de ateroma. Y eso comenzaba también a dictar cómo la bioprogramación puede motivar el nacimiento de niños ya con salud cardiovascular comprometida, y los polifenoles pueden tener la capacidad justamente de regular esta parte. Igual, sumamos los polifenoles con ácidos grasos y algunas vitaminas, regulan el metabolismo de ácidos grasos, y DHA y EPA tienen la facultad de tocar PPAR gamma, mejorando los estados inflamatorios, de metabolismo de la insulina y de los lípidos. Otro ejemplo magistral del impacto clínico de la nutriología es la vitamina D. Tiene 4 niveles epigenéticos, sin embargo, yo me quiero centrar solamente a nivel del cuarto, donde explica que tiene la capacidad de modificar a las histonas sobre la accesibilidad de la cromatina, según lo determinado por los estudios de secuenciación. La programación del eje intestino-cerebro, pues también tenemos que hablar
de la importancia que tiene la regulación no solamente sistémica, sino de ejes particularmente sensibles. Hablamos del desarrollo a nivel del 4G, a nivel cerebral, de la vida postnatal, de la microbiota y de los genes huéspedes. Podemos ver acá cómo es la diversidad de la colonización de la microbiota a nivel de la gestación en la madre, cómo es que va desde las 0 semanas hasta el nacimiento y cómo es que van a nacer y migrar las células para en algún momento de la vida hacer apoptosis y en algunas de ellas proceder a madurar y generar sinaptogénesis, migrar y generar mielinización y crecimiento en la etapa postnatal con una mayor diversidad. Y los factores pre y postnatales que también van a participar en la regulación ambiental de todo este proceso. Ya hablamos mucho de la alimentación, la parte de los nutrimentos, pero también van a jugar con ello los medicamentos, formas de infección y sin duda el estrés. Podemos ver en este diagrama cómo es que el ambiente prenatal a nivel de la placenta de la mamá, pues su diversidad a nivel del microbioma le va a ceder esa justa diversidad hacia el bebé y el nacimiento a nivel de canal de parto, pues también va a bioprogramar a este eje funcional. Aspectos como medicamentos, la alimentación, el efecto y el estrés también van a jugar en la colonización de ellos. El modo de nacimiento, ya lo decíamos, que ha sido altamente discutido por muchos profesionales, el tipo de nacimiento, si es a nivel vaginal o a nivel cesárea, y cómo va a ser el comportamiento del manejo ambiental en la vida postnatal. Hablamos de los cuidados, alimentos, formas de medicamento, etcétera, y cómo estos van a tener una regulación directa que va en el eje cerebro-intestino a nivel de la glándula pituitaria en el hipotálamo y esta a nivel de descendente caudal sobre la espina del cordón, de la ganglia simpática, de las glándulas adrenales y cómo estos van a jugar los procesos de inflamación. A nivel del intestino, pues podemos ver que la salud epitelial nos va a dar una saludable diversidad a nivel de la microbiota, motivando la síntesis de ácidos grasos de cadena corta y por lo tanto ejecutando sus beneficios funcionales a nivel de mediadores epigenéticos. Este es otro ejemplo también de nutriología clínica útil para la prevención. En este diagrama podemos observar, por ejemplo, cómo es de que ya las herramientas de investigación avanzadas, como la bioinformática, y también tendremos que agregar la bioestadística, pues hacen utilización de las ciencias ómicas que explicábamos al inicio de la plática, y cómo es que a medida de que vayamos definiendo biomarcadores, tanto de ingestión como biomarcadores de carácter analítico, pues nosotros podremos hacer cada vez mejores planes de abordaje para contener la susceptibilidad al desarrollo o a la programación de alguna forma de enfermedad y que mejor aún podamos hacer una planeación o una programación para el desarrollo de la salud y hacer la contención de muchas enfermedades a través de los procesos de metilación. La pregunta es si ya estamos listos para el uso clínico o si aún vamos en camino. Y este estudio pues, es muy interesante. Es un estudio que publica un congreso realizado el año pasado de manera virtual, en el cual líderes en la materia opinan. En este sentido, la doctora Malvina Yorgaca explica cómo ya las ciencias ómicas pueden afectar la respuesta específica de los alimentos en mucho de lo que hoy platicamos, cómo los nutrimentos y los patrones alimentarios modulan la expresión de los genes, no la cambian, la modulan. La doctora Valentini Constantinidou explica la nutrigenética aplicada y ella, de una forma muy interesante, concluye que la nutrigenómica aplicada solo puede lograrse mediante el conocimiento interdisciplinado y las sinergias entre los campos clínicos. Y el profesor George Patrinos, explica que al día de hoy la mayoría de los estudios asocian la modulación de genes a través de los patrones alimentarios. Como mensaje clave, lo platicábamos el doctor y yo en su momento y destacábamos esta frase que habíamos tenido la oportunidad de leer en un artículo que dice que la causa es la causa de lo causado y nunca mejor utilizado. La bioprogramación la podemos entender como un proceso hacia la salud o hacia la enfermedad y el ambiente es más rápidamente cambiante que el genoma. Como conclusiones, sin duda, seguiremos aprendiendo,
Hoy por hoy la epigenética, la epigenómica y las ciencias llamadas ómicas relacionadas con los nutrimentos y la genética son el sustrato actual del conocimiento y aplicación de los avances facilitados por la nanotecnología en el ámbito de las biociencias. Como el proceso evolutivo de la especie humana, las marcas epigenéticas han y habrán de seguir incidiendo en los perfiles de expresión génica. De hecho, hoy mismo todos lo estamos viviendo con el monotema de hace 15 meses del COVID, y la comprensión de estos efectos está evolucionando y el impacto total de los cambios epigenéticos en la salud y en la enfermedad humana se van a seguir demostrando. De mi parte, pues les agradezco mucho, sin antes invitarlos a que consulten y que descarguen estos contenidos que el infatigable equipo de la Clínica de Obesidad y de la Alianza por Última Nutrición constantemente están creando para todos ustedes. Y el siguiente martes hacerles la invitación a que participen con nosotros en la tercera sesión del primer módulo de vitamina D y sistema inmunológico, donde vamos a estar pues el doctor Perea, el doctor Eduardo Lara como coordinador y su servidor en la sesión. De mi parte, pues es muchas gracias y si hay alguna pregunta o comentario, pues la discutiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado en nutrición, Paul Ríos. Una excelente presentación, muy específico de cosas que pues nos imaginamos, nos dicen y todo, pero explicado así paso por paso, lo hace no solamente interesante, sino que lo hace fácil, algo que es terriblemente complejo. Hay comentarios aquí y felicitaciones. El doctor Reinaldo Michel menciona que el cacao va a ser el alimento del siglo XXI. ¿Qué le puede contestar al doctor Michel? Sin duda, bromatológicamente, sin duda hoy en día cada vez que nos seguimos encontrando cada vez más compuestos activos y pues eso nos da la oportunidad de seguir estudiando los efectos que pueden tener estos sobre la salud humana. Yo creo que también los polifenoles han tomado una especial importancia en los, por lo menos, últimos 5 años a nivel de antioxidación, y ya también nos está señalando que disminuye los niveles de endotelina y la interleucina 1B, pues entonces nos está asegurando un potencial beneficio a nivel de la antiinflamación. Muy bien, también menciona el doctor Michel la importancia de la microbiota con respecto a la alimentación y la reprogramación. Ok. La impronta nutrimental también influye en la microbiota, el tipo de alimentación. Sí, justamente, bueno, gracias al doctor Reinaldo por la precisión. Justamente actúa a nivel de uno de los 4 ejes o hits que mencionábamos en la plática. A nivel del microbioma, pues también tiene esa capacidad de regularlo. Hoy en día, como él ya nos lo había dicho en su conferencia magistral, seguimos aprendiendo tanto de la diversidad como de las acciones, y pues sin duda es una oportunidad muy interesante. Mientras estaba el desarrollo de tu plática, me hiciste recordar el gran paso, la diferencia antropológica del Homo sapiens, y que va muy en relación con la cocción de proteínas. O sea, primero era un recolector, se vuelve cazador, los humanoides, y en el momento que aprende a cocer los alimentos, seguramente que la biodisponibilidad, sobre todo de proteínas, pues fue tan importante que favoreció en gran medida el desarrollo del cerebro y la creación del Homo sapiens como lo creemos ahora. No sé si tú quieras comentar sobre eso. Sí, doctor, la verdad es que es muy interesante. Fíjese que en su momento, en alguna otra sede, todavía cuando podíamos viajar, tuvimos la oportunidad de hablar justamente de cómo los ácidos grasos tenían la capacidad de motivar a nivel genético la expresión de células diferenciadas a nivel cerebral. En este sentido, de hecho, los estudios tradicionales indicaban que el proceso evolutivo en materia de diferenciación neuronal
lo lograron en las costas a través del consumo de ácidos grasos poliinsaturados, justamente derivado de alimentos de origen marino. Entonces, en ese sentido, en virtud de que logramos las capacidades del dominio cada vez más robusto de las técnicas de cocción y de alimentación de las poblaciones, pues nos dieron la oportunidad, sin duda, de establecer un macrofenotipo hacia la sapiencia y cada vez mayor conocimiento y desarrollo de habilidades por parte de las personas. Definitivamente que la influencia de estos nutrientes y su biodisponibilidad, pues crea características fenotípicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Senegal vemos fenotípicamente a un tipo muy alto, muy delgado, muscularmente muy apto para brincar, para correr, que sin ser atlético, con la impresión que tenemos del atlético, es bastante superior a la media de otro tipo de fenotipos. Y cuando revisamos o ponemos curiosidad acerca de cómo se alimentan, pues vemos cosas que no son comunes en otro tipo de alimentaciones y que son muy regionales, como es la búsqueda de miel, la búsqueda de hormigas. Tienen un gran consumo de hormigas y seguramente va una carga proteica ahí muy importante. Pero llama la atención también otro tipo de fenotipos como los japoneses, que tradicionalmente el japonés desarrollaba osteoporosis, o otro tipo de etnias que eran muy características y casi siempre se relacionaban con su tipo de alimentación o la biodisponibilidad. Entonces, yo creo que esto en las últimas décadas lo hemos cambiado tanto por la globalización que ahora pues en cualquier parte del mundo comemos prácticamente lo mismo, excepto en las zonas no grandemente pobladas y que tienen todavía el privilegio de comer alimentos un poco más naturales. No sé qué opinión puedes dar de eso. Pues en primer orden, doctor, lo de la ontonofagia, que es la ciencia que se encarga del estudio del consumo de alimentos de origen animal, exclusivamente insectos. Y sí, efectivamente son alimentos ricos en proteína. De hecho, ya muchas alternativas al cambio climático están dirigiendo sus miras hacia el consumo de esos alimentos, que además de ser muy económicos, pues son nutricionalmente muy ricos. Pero sí, yo quisiera resaltar justamente el enfoque de las estructuras fenotípicas, que los nutrimentos tienen la capacidad para justo el crecimiento y el desarrollo de los individuos. Nos pregunta el doctor Pedro Riquelme, bueno, no sé si me autoriza leerlo, doctor. Claro, adelante. El consumo frecuente y moderado aporta suficientes polifenoles al ser humano y dice que quería referirse estrictamente al vino. Realmente para lograr el índice, bueno, para lograr la ingestión diaria recomendada de polifenoles a través del vino se necesitarían aproximadamente 50 copas al día. Entonces no es algo viable. Esto en la seguridad también de algunos otros tipos de órganos como el hígado. Lo que se recomienda es justamente una alimentación equilibrada en vegetales, alimentos de origen verde y en el muy moderado consumo del vino. De ser el caso que el individuo no alcance estos beneficios, pues lo que se recomienda es la utilización de algún suplemento, toda vez que el individuo lo necesite. Cuando hablábamos justamente del cambio epigenético, y hacíamos hincapié justamente en la exposición, en el tiempo de la exposición y en el umbral del individuo para aceptar esa modificación fenotípica. Entonces, si habrá individuos, por ejemplo, que viven en el Mediterráneo, que son fenotípicamente más predispuestos a la utilización de los polifenoles, a diferencia de nosotros como mexicanos que tenemos un perfil genético mucho más predispuesto, por ejemplo, a la utilización de los compuestos nutricionales y bioactivos del maíz. O, por ejemplo, en Japón, que son fenotípicamente más predispuestos a los compuestos de las algas. Muy bien. Bueno, pues suena muy interesante. Me hiciste recordar
posiblemente venga un poco en razón a la plática, que hay una cierta variación y programación genética que tiene expresión fenotípica. Y me refiero específicamente a los chosnos. Los chosnos es la quinta generación, o sea, 4 generaciones después de la persona clave. O sea, sería el tataranieto. Sí. Y esos chosnos tienen características fenotípicas, pero también generalmente genotípicas del tatarabuelo. Lo digo, por ejemplo, hay tatarabuelos que fueron gente con ojos azules y que nadie tuvo ya los ojos azules hasta la 4ª generación. Y generalmente es del mismo sexo o género, y también algunas enfermedades que tuvo ese tatarabuelo y que se van a ver reflejadas en el chosno. Me refiero específicamente a la artritis reumatoidea, que ahora se le está dando mucha importancia a la cuestión de programación genética y que juega un papel muy importante el tipo de dieta para tratar de alterar la inmunogenética de la nutrición. ¿A qué me refiero yo con esto? Desde hace tiempo se ha mencionado que las mujeres cuando consumen muchas bases o muchos ácidos pueden programar con esa simple reflexión la posibilidad mayor o menor de tener un hijo varón o una hija en un embarazo. Creo que por ahí hay un estudio que parece ser que justifica esto, pero la cuestión de la programación y la alteración inmunogenética, al menos tiene que ver mucho en la cuestión de alergias. O sea, no es lo mismo el niño que nació por cesárea, que el que nació de parto, que el que le dio seno materno, que el que no. Y esa, con lo que decía el doctor Mitchell, la microbiota, también juega un papel muy importante de modulación de expresión genética. O sea, eso puede tener relación al tipo de alimentación regional y que de alguna manera se ha alterado. Hemos alterado nuestra alimentación regional. Recuerdo hace unos años el doctor Arturo Perea hizo la caravana para la prevención de la obesidad infantil. En ese entonces yo había hecho un estudio sobre la chía, que era el tercer cultivo de los aztecas. El primero era el maíz, el segundo era el frijol y el tercero era la chía. Pero ahora ha desaparecido la chía en el alimento de los mexicanos. Y la chía prácticamente se utilizaba para todo. Durante generaciones anteriores se conocía la chía como el agua de chía, que es el agua de limón, que se le agregaba chía. Entonces hicimos un experimento agregando entre 60 y 90 gramos diarios de chía, tanto en líquidos o sólidos en los alimentos, a niños, y todos bajaron de peso, todos bajaron sus niveles de colesterol, tuvieron un mejor ritmo para evacuar, porque algunos de ellos eran estreñidos. Y claro que hubo factores que a lo mejor influyeron para eso, como el favorecer el ejercicio y un mejor, sobre todo, horario de comida. Pero el simplemente hecho de agregarles semillas de chía modificó esa situación para esos niños, para su beneficio. Sí, doctor. De hecho, me lleva también a la reflexión cuando habla de la modificación de los patrones de alimentación y en los ajustes fenotípicos. Fíjese que de manera muy interesante, hace no más de 48 horas, también estábamos discutiendo esa parte con el doctor, cuando hablábamos de las enfermedades autoinmunes. Y es que justamente son los polos donde hay mayor presencia de enfermedades como vitiligo, diabetes mellitus tipo 1, etcétera, a diferencia de los países del Ecuador y tropicales. Otro ejemplo muy interesante y que lo platicaba en su momento con la doctora Tania Vargas, que es líder en el tratamiento, cuidado y manejo de pacientes con síndrome de Down, porque le hice una pregunta. Cuando nosotros escribimos el libro de la nutriología en el contexto del epigenoma humano, que es el libro número 3, y conocimos los 4 niveles epigenéticos de la vitamina D, hubo un estudio que nos dirigió a la escala de Fitzpatrick,
que es como ustedes saben, es la escala de test de piel utilizada en dermatología, y explica que la vitamina D en sujetos con un nivel del 1 al 3, que son personas clásicamente muy blancas, tienen más fotodegradación de ácido fólico en sangre. Si bien es cierto, tienen mejor recepción de vitamina D a través de los rayos ultravioleta, no así para el ácido fólico. Entonces me llevó a la pregunta de consultar a esta doctora que es muy brillante y líder en la materia, y le pregunté, ¿cuántos, epidemiológicamente hablando, qué encuentras más en sujetos con síndrome de Down, con tez blanca o con tez más oscura? Y ella justamente me decía, sí hay con tez oscura, pero son los menos, a pesar de que el síndrome fue detectado y diagnosticado en Mongolia. Sin embargo, esa adecuación genética tocó a los sujetos de tez más blanca y les impactó de manera más agresiva. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy claro. Y pues bueno, desde el año de 1994, con el Tratado de Libre Comercio, que México comienza a adquirir cada vez más alimentos derivados de los Estados Unidos, más ricos en ácidos grasos saturados, más ricos en azúcares simples, etcétera, pues el fenotipo del mexicano, presumiblemente, hicimos ese desajuste y con mayor predisposición hacia la plasticidad del tejido adiposo y la respuesta inflamatoria y demás. Muy bien. El doctor Pedro Riquelme dice, ¿el consumo de cúrcuma y jengibre puede prevenir problemas inflamatorios? Concretamente artritis. Gracias, doctor. Tuve el gusto de vivir y estudiar en España, y allá el consumo de la cúrcuma es superlativo, o sea, sobre todo en la región de Andalucía. Hay estudios de la Organización Internacional de la IARC que hablaban de los desarrollos de los estudios de cáncer, y ellos asociaban a la cúrcuma como un factor protector para el desarrollo de cáncer en la población mediterránea y al norte de África, particularmente los que conectan con Gibraltar y Marruecos. Para la inflamación, desarrollo de mielitis tipo 2 está muy descrito. Con jengibre, para el problema inflamatorio, yo no tengo más experiencia que con pacientes con obesidad. Tienen compuestos de carácter de polifenoles que tienen la capacidad de contener los procesos de saciedad, hambre. Para la artritis, tengo una paciente con lupus, 22 años de edad, de hecho debuta a los 20 años, y no con ella, con artritis sí no tengo la experiencia, autor. Bien, por ejemplo, ahorita que mencionaron la cúrcuma es un polvo, la cúrcuma en polvo, porque en realidad es un tubérculo. Pero la cúrcuma en polvo se utiliza muchísimo en Paraguay, casi en unos 4 o 5 países sudamericanos, incluyendo Argentina. Y parece ser que lo relacionan mucho con que incluso lo promueven como tratamiento para artritis. Yo creo que por ahí venía la pregunta del doctor Riquelme. Sí, con gusto lo voy a consultar. Muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Estamos llegando a nuestro límite. Yo le pediría si Arturo Perea quiere hacer un comentario antes de que pidamos a Paul su mensaje final. Muchas gracias, Lalo. No, en realidad creo que en la introducción que me permitiste hacer, trataba yo de posicionar el alcance que tiene Paul y su conocimiento en este tema, así que poco puedo abonar. Sí tengo que decir que cúrcuma es un antiinflamatorio, y por supuesto que se están utilizando como adyuvantes. Quisiera precisar solamente ese hecho, y ya lo comentaba muy bien Paul cuando le hablaban sobre el consumo de polifenoles. No, realmente el consumo habitual de alimentos ricos en polifenoles no dan para los efectos que se presume que pueden tener. La conjunción de todos pueden dar resultados interesantísimos. Hablaba Paul muy bien del tema del Mediterráneo. Una de las zonas centenarias del universo, del mundo, es el Mediterráneo, así como Okinawa y así como Loma Bonita, ¿no? Son zonas de centenarios donde el consumo de alcohol, el consumo de cereal
y la tendencia a caminar en esas áreas hacen que las personas tengan una esperanza de vida funcional por encima de cualquier media. Entonces, sí juegan para el beneficio todos los nutrimentos que han mencionado ahora, pero indudablemente son solo adyuvantes y que los debemos de tomar en consideración. Hoy día no existe en nuestro pensamiento medicina, nutrición, enfermería, psicología, que no involucre la nutrición. Y les podría decir, y hay un artículo que lo hemos presentado en algunas charlas, el gran proyecto que descifró el genoma y el gran proyecto que compone el microbioma, ambos están sujetos al efecto de los nutrimentos. Y recuerden que siempre hemos dicho, los nutrimentos salieron del escenario sustrato de energía a sustrato de estructura para ganar dos cualidades interesantísimas. Epigenética, es decir, son factores epigenéticos y son además, bajo un concepto que la clínica ha hecho, son factores epifuncionales. Y ser factores epigenéticos y epifuncionales explican la capacidad de regular la expresión de genes y regular la expresión de ejes funcionales, celulares, de cualquier tipo. Entonces, la nutrición hoy día la debemos de retomar en otro alcance. Y Paul, con este tema muy puntual de la programación, dijo algo interesantísimo. Hay programación y de ahí nació para las enfermedades. En un razonamiento lógico, hay programación para la salud. Y hoy día creo que debe haber países líderes que están programando a sus nuevas generaciones. Están programando atletas, están programando artistas, están programando todo eso porque entendieron el concepto epigenético y epifuncional de la nutrición y veremos generaciones de alto nivel muy adelante. Así que pues felicitar a Paul y agradecerles a ustedes la oportunidad. Muchas gracias, doctor Arturo Perea. Pues un mensaje final. Me resulta interesantísimo lo que mencionó el doctor Perea, porque me quedo pensando si los trastornos o problemas de nutrición son un problema de índole comercial, económico, de políticas económicas, o es un problema de educación, o todo un collage de las alteraciones de la dinámica de los núcleos sociales, la educación, la genética, la biodisponibilidad de alimentos, se vuelve un problema complejo. Un mensaje final, licenciado Paul Ríos. Gracias, doctor. Bueno, pues reiterar el agradecimiento por la invitación. Sin duda, cada vez entre más oportunidad tenemos al acceso y al conocimiento en la materia genética, pues nos da tanto a los nutriólogos clínicos como a los médicos la oportunidad de intervención a nivel clínico. Creo que ya estamos en la era de la epigenética, de la nutripigenética, de la nutripigenómica. Ya tenemos cada vez más la oportunidad de intervenirlo de esa manera. Creo hoy en día y estoy firmemente convencido de que la nutriología, si se abraza a los avances de las ciencias ómicas, sin duda estaremos en ese medium, justo entre el gran proyecto del epigenoma, entre el gran proyecto del microbioma, y creo que en la medida en la que nos abracemos al dominio fisiológico, de regulación y de bifuncionalidad de los nutrimentos, quienes más van a ganar creo que son nuestros pacientes y sin duda se irá posicionando cada vez más nuestra carrera con esta línea de investigación. Acentuar y dejar muy enfatizada la idea. Creemos en el equipo de trabajo que la línea DOHAT, si bien es cierto, nos ha enriquecido con muchas teorías, con muchos posicionamientos, con una apertura de mente de forma superlativa, es un proceso más que una ley dogmática. Y así la entendemos y justamente con ello nosotros queremos adecuar al nutrimento orbitando sobre las estructuras fenotípicas del ser humano. Pues muchísimas gracias de parte de la Academia Mexicana de Pediatría, de Médicos Unidos, al licenciado en nutrición Paul Ríos Gallardo, por esta excelente
magnífica plática, muy propositiva, muy analítica, y la verdad que algo muy novedoso. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y su presencia, y nos vemos en la próxima actividad de Médicos Unidos por México. Gracias. Gracias.